Cuando entré a este colegio, yo venía de un kinder, de un, ¿cómo se dice?, transición que había antes, en un nido que quedaba por mi casa acá en Miraflores, y todo el mundo se pasaba la voz, las familias, ¿no?, que iba a haber un colegio grande, bonito, parroquial. Entonces todos nuestros padres, pues, ¿no?, te estoy hablando, soy de la primera promoción. Wow, pues olvídate, chiquitos, ¿no? Entonces, ¿quién no quería poner a sus hijos en un colegio parroquial católico? Era la sensación. Claro, era una sensación porque el colegio era inmenso. Entonces fue lindo que nuestros padres nos trajeron y bueno, y ahí entramos a primer grado. Yo entré a primer grado. Entonces, ¿qué cosa me marcó y cuál fue una anécdota que a mí me impactó mucho? Y gracias a esa persona, porque el colegio no solamente era de sisters, ¿no? Era de padres, de religiosos, ¿no?, sacerdotes y también hermanos que colaboraban y profesores también. Tuvimos mucha suerte de tener todo ese elenco de maestros, ¿no? Pero llegó un momento que un día estábamos primero, chicos, ¿no?, todavía en los salones de allá, del otro lado, y entró una sister, ¿no? Una sister jovencita con su pelito rubio, pelo corto, y entró con una guitarra, ¿no? Entonces, desde ahí, ella sumamente juvenil, sumamente alegre, entonces entró con su guitarra y se puso a cantar. Y nosotros nos enamoramos, pues la adorábamos, ¿no? Lloramos mucho cuando se fue, pero con ella marcó en mí la parte musical y la parte de cómo poder llegar a los niños y a los jóvenes, ¿no?, y a los adultos también con la música. Y comenzó, nunca me voy a olvidar, como es mixto, que es lo maravilloso, para mí un colegio mixto es lo mejor que puede haber. Comenzó ella con su canción, por eso yo traje la guitarra también, ¿no? Comenzó con una canción que era muy simple, ¿no?, que decía He has the whole world in his hands, y de repente comenzaba He has María and Francisco in his hands, y todos aplaudíamos, divertidísimo. Y cuando nos queríamos divertir más, ella tocaba esa canción, entonces todos nos paramos y decía, if you're happy and you know it, say amen, amen, ¿no? If you're happy and you know it, clap your hands. Sí, es Yeah. Y después, if you're happy and you know it, step your feet. Y bueno, era un divertidísimo, ¿no? Entonces con ella fue una anécdota maravillosa que nunca voy a olvidar. Bueno, las sisters marcaron definitivamente toda una época en el colegio. Ellas estaban encargadas de primaria. Yo también recuerdo con mucho cariño, y como les dije justo antes de comenzar la grabación, Sister Joan era la candidata a hacer el nombre de la promoción, ¿no? Y el otro era el hermano Douglas Roper, que vino muchos años después, cuando ya estábamos en secundaria, ¿no? Y bueno, todo este espíritu de familia, la verdad que es algo que a mí siempre me quedó, ¿no? Más allá del trabajo en grupo, ¿no? Y es algo que parece que ha perdurado, porque no sé si lo sabrán, pero las fiestas de los exalumnos del María Reina son famosísimas. Así es, por todo, pero de hecho es una unión increíble. Se hacen fuera de Lima, en Pachacamac generalmente, y nos llevan en ómnibus, ¿no? Entonces ya comprenderán ustedes que las previas, los chistes, la integración que hay en esa hora y media o 2 horas que demoras en llegar al local son fabulosas, ¿no? Y es algo que se veía en todo campo, ¿no? No solo en el artístico, en el deportivo. La barra del María Reina también era conocidísima. Alentábamos pues al equipo de básquet. Por ejemplo, si el colegio tiene tantas canchas de básquet, es precisamente por eso, porque en el 74 justamente fuimos campeones de ADECORE. Justo cuando usted llegó nos mencionó lo de los uniformes. Ajá. Explíquenos un poquito en su época cómo era. Tú empieza con el hombre, a ver. Ok. Bueno, en primer lugar, los colores del colegio eran rojo y azul. La insignia del colegio era muy parecida a la actual, pero en el lado del celeste iba rojo. ¿Ok? Y en lugar de la cruz marianista iba una corona por María Reina. Claro. Y entonces había CMR en el lado azul, Colegio María Reina, ¿no es cierto? Entonces los hombres usábamos pantalón gris, cortos los de primaria, largos
los de secundaria, camisa blanca, corbata roja y blazer. Corbata. Con blazer. Era muy, muy elegante Sí. el uniforme, ¿no? Nosotras teníamos boina, gorrito azul. Ahora he tenido que llamar a todas mis amigas, ¿te acuerdas cómo era nuestro uniforme? Bueno, gorrita, teníamos una chompita, cuello redondo, creo que había como un listoncito con una cruz, ¿no? Sí, un Un listoncito. listoncito. Era un jumper, pero con tableros, ¿no? La chompa era azul con botoncitos, 1, 2, 3, 4 creo, ¿no? Más o menos. Y el gorrito, así era prácticamente nuestro uniforme. Después creo que lo cambiaron Es que a el uniforme único. ¿te acuerdas del uniforme único? Lo cual todo el mundo se quejó, ¿no? Y ustedes nos comentaron que había un cambio de uniforme. Sí. ¿Cómo se sintió eso? Ah, terrible. Terrible, O sea, porque cada colegio tenía horrible. pues una identificación con Horrible. su uniforme. Entonces, a nadie le gustó que hubiera un solo uniforme para todo, ¿no? Me acuerdo que la sala de profesores quedaba donde está ahora la sala de mantenimiento y porque ahí había otro bloque, o sea, era otra estructura, bueno, la estructura ha cambiado. Esa era nuestra sala de profesores y teníamos 3 profesores que tocaban guitarra. Entonces, ni bien llegábamos del recreo, comenzaban con la guitarra y todo el mundo a cantar, ¿no? Todos, porque todos cantaban. Ya, Eduardo Pecol fue el director que estaba en la época que yo entré. Ya tenía varios años atrás y estuvo durante muchos años, ¿no? Yo la verdad no sé exactamente cuánto, pero por lo menos estuvo 10 años o 15 años en la dirección. Fue el primer laico, o sea, no religioso, que fue director de este colegio. Era muy buen amigo, era un tipo excepcional, sumamente humano, por ejemplo, bondadoso, recto, ¿no? O sea, no, digamos que marcaba las pautas bien claras. Él hablaba y todos escuchaban. Por ejemplo, en su época también se construyó. Nosotros teníamos una cancha de fútbol grande, ¿no? Bueno, pero decidieron que mejor era tener un coliseo y media cancha de fútbol, ¿no? Entonces se hizo el coliseo también. Después de hacer el coliseo, esto más o menos debe haber sido en el año 93, más o menos, ¿no? Se hizo el coliseo, todo bien, pero se tardaron como 2 años en hacer el techo. Entonces las actuaciones eran pues dentro del coliseo, pero sin techo, ¿no? Al aire libre. Él siempre estaba pendiente de las carpetas, se cambiaron, por ejemplo. Antes habían unas carpetas, eran unas mesas grandes, pesadas, y una silla también diferente, ¿no? Pero las carpetas eran grandes. Después se cambiaron a estas carpetas, antes de estas que tenemos nosotros, se cambiaron a unas carpetas azules, ¿no? O sea, que eran como una carpeta normal que tiene la silla y el... Ya, a ver, estructuralmente hablando ha cambiado un montón. Tenemos este pabellón de chaminade, tenemos la inicial, ¿no? Que no había en la época que yo entré. Estructuralmente todo lo que se ha hecho con el salón de la administración, ¿no? Por ejemplo, esta área no existía. Se ha hecho una capilla para secundaria. Antes la capilla era la oficina de la Miss Judy, ¿no? Era una cosa muy chiquitita, ¿no? Ahora está, o sea, estructuralmente hablando, sí, las cosas han cambiado bastante, ¿no? Se han movido muchas cosas. La biblioteca, por ejemplo, donde estoy yo, antes era donde era la sala Adela, ¿no? Ahí era la biblioteca. Después pasó donde está música, ¿no? Y después ya pasó a donde está ahora, ¿no? Sí sabemos más o menos que antes había lo del colegio vespertino.
¿Cómo funcionaba eso acá dentro de nuestro colegio? Es toda una historia el Colegio Vespertino. Creo que se inicia en 1969 o 70, por ahí, con la gestión del padre Roberto Hale, ¿no? En presencia del padre Mitchell, me parece. El padre Roberto pide permiso a la UGEL para formar un colegio. Al comienzo era un colegio de manualidades, ¿no? Y después poco a poco se iba aumentando la educación del ciclo regular de los grados en ese entonces. Me acuerdo que habían varios directores. El primer director me parece que fue el padre Ralph Dorach. Luego había una señora que era Yolanda Alejandrina Vera Noriega, me parece, la directora. Después estaba el profesor Eduardo Pecol. Pecol. Luego estaba un profesor también del colegio, Ángel Paredes. Había un hermano muy querido, el hermano Julio Curazao, ¿ya?, que también fue director del Colegio Vespertino, a quien yo reemplacé en el año 1986, me acuerdo. Vespertina, cuando comienza, era un boom en el colegio, ¿no? Porque la afluencia de muchas personas de provincias trabajaban como en las casas, ¿no?, trabajadoras del hogar, y no habían estudiado. Entonces el padre vio la necesidad de estas chicas, y créanme que cuando comienza el colegio, comienza con 900 alumnas. Wow. ¿Ya? Ocupaban los mismos salones que ustedes en este momento ocupan en el colegio, ¿no? Cada salón era un salón de la tarde. En la mañana se iban a las 2:15, 3 de la tarde, y a las 4 comenzaba la vespertina, y las chicas estudiaban ahí. No había ningún problema con el colegio vespertino. Bueno, después nos quedó una duda chiquita sobre lo del colegio vespertino, y es que si este era solamente para mujeres y si es que el público central eran las empleadas del hogar, o qué otro tipo de público de estas mujeres con necesidades también estaban dentro de este colegio. En un primer momento el colegio era para las empleadas del hogar. Comenzó con manualidades, costura, ¿de acuerdo?, ¿no? Y después se comenzaron a abrir, por gestión del padre Roberto Hale, los ciclos de secundaria, ¿no? Hasta 6º ciclo, 9º ciclo inclusive, ¿no? Pero con el correr de los tiempos, eso ha sido al comienzo. Era solamente para alumnas, no había alumnos varones, ¿no? Solamente alumnas. Como les dije al comienzo, hubo un auge tremendo en el colegio porque comenzaron con 900 alumnas, claro. 800, 900 alumnas, que después fue bajando conforme iba avanzando el tiempo, ¿no? Miss, ¿y nos podría decir, hay una foto circulando por las redes de una estructura del colegio que pensaban que cambie para el... Claro, Miss, ¿qué más va a hacer? Una estructura del colegio. Una estructura del colegio que dicen que va a cambiar ya para el próximo año. En estos años queremos saber si la información es verídica, si hay algo que tal vez no lo han explicado bien. Ya, yo les cuento. Bueno, el año pasado, el anteaño, el año pasado, los directores de los colegios marianistas tuvimos la oportunidad de ir a visitar los colegios de la REM, de la Red Educativa Marianista de España. Son 19 colegios allá en España y uno en Brasil. Y también pudimos ir a Finlandia a hacer una pasantía. Y allí fue donde vimos pues que la infraestructura en las instituciones educativas ha cambiado porque es otra la visión. Y cuando regresamos, vimos nuevamente el plan maestro. Entonces hicimos varias indagaciones y finalmente contactamos a un estudio de arquitectos que ha hecho varios colegios, ha diseñado varios colegios y nada, le pedimos que diseñara el plan maestro. Diseñaron el plan maestro ya está, es esa foto que ustedes han visto en
en las redes. Bueno, es un estudio que se ha hecho, se hizo un diagnóstico del colegio, se ha conversado con estudiantes, con docentes, con personal del colegio, para poder ver, de acuerdo a cómo es María Reina, diseñar un plan de crecimiento de la infraestructura nuestra. Y en realidad es volver a los orígenes. Es un colegio en el que la idea es que volvamos a tener áreas verdes, en el que haya muchos espacios de encuentro, de recreación para los niños, los jóvenes y toda la comunidad educativa, en donde tengamos muchas áreas que sean de usos múltiples y finalmente pues que sea un colegio abierto a la comunidad, que la comunidad de San Isidro nos vea como parte de ellas, en donde también estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, en donde vamos a tener áreas verdes, áreas libres, en donde los niños y jóvenes que estén aquí en el colegio en los próximos años puedan disfrutar de un ambiente en donde hay mucha armonía en todo sentido. Este es un proyecto a largo plazo.